cuando Dios convierte tu maldición en bendición porque te ama. Dios convierte tu maldición en bendición porque te ama. Y el primer texto que Dios me ha inspirado está basado en Deuteronomios 23:5 y dice así: Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. Amén. Bueno, pero ¿de qué maldición está hablando este texto? Está hablando de números, ¿qué? Números 21, números 24, en donde nos narra que el rey de Moab tuvo miedo porque vio que el pueblo de Israel iba venciendo como un león a todos los demás pueblos, ¿verdad? Entonces tuvo miedo y decidió contratar, por ahí dice en algún texto bíblico que este rey Balac decidió alquilar, dicen algunos, otros contratar y otros comprar con regalos y cosas a un profeta que se llamaba Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, porque ya el pueblo de Israel venía cerca de Moab, cerca de ese pueblo. Entonces él quería que este profeta lo maldijera. Lo mandó a llamar y como este profeta era un hombre de Dios, escuchó la voz de Dios que le dijo: no vayas, no vayas a esto. Y de nuevo lo volvió a buscar para que, por favor, no dejes de ir, quiero que vengas, te voy a honrar, te voy a dar todo lo mejor y quiero que maldigas a este pueblo. Bueno, y Dios le permite que vaya, pero en el camino Dios se le manifiesta. ¿Se acuerdan que el Señor detiene la burra que ve a un ángel? Se detiene, ¿verdad? Incluso Balaam hasta la golpea. ¿Por qué no quiere avanzar? Hasta que Dios le permite también a este profeta ver al ángel. Y el ángel le dice: vas a ir, pero no vas a ir a maldecir a ese pueblo, al contrario, vas a ir a bendecirlo. A esta historia es la que en Deuteronomios, en el libro de Deuteronomios, se refiere a que Dios convirtió esa maldición que el rey Balac quería darle al pueblo de Israel en bendición. Pero nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué es una maldición? ¿Qué es? ¿Verdad? Según el diccionario, es predicar o decir males contra un grupo o contra otras personas. Y según la Biblia, hay diferentes historias donde se van manifestando los tipos de maldición, ¿verdad? Por ejemplo, que este hombre quería decir males, desear todo lo peor, desearle todos los males al pueblo de Israel. Pero hay otras maldiciones que vinieron como consecuencia, ¿verdad? Que Dios habla como consecuencia de desobedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Éxodo 20, Dios dice: no te harás ídolos, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas, porque Dios es un Dios que castiga hasta la tercera y cuarta generación. Entonces ahí también lo toma como que es una maldición generacional. Pero la primera maldición que habla la Biblia, ¿cuál es?
la del pecado, del primer pecado, ¿verdad? De Adán y Eva, pero no maldice a las personas. No maldijo a Adán y Eva. ¿Quién maldijo? A la serpiente, que es el demonio, ¿verdad? A él maldijo y lo mandó a arrastrarse. En cambio, ¿qué hizo Dios con Adán y Eva? Los sacó del paraíso, pero no los maldijo. ¿Qué hizo? Convirtió esa maldición de la muerte en bendición, haciendo una promesa. ¿Cuál es la promesa que vemos en Génesis? Es que dice, pondré enemistad, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, y ella te aplastará la cabeza, y su descendencia le aplastará la cabeza. ¿Quién era esa descendencia? Ya sabemos, es Jesucristo. Entonces desde ahí ya Dios viene transformando esas situaciones en bendiciones. El Señor no le permitió aquí a Balaam que fuera en nombre de este rey a maldecir al pueblo, porque jamás Dios va a permitir que su pueblo sea afectado, porque dice, porque Dios te ama. También el Señor le prometió al pueblo de Israel y le dice, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Si alguna vez, hay una cosa importante, dice que la maldición normalmente viene bajo un gran enojo, ¿verdad? Si alguna vez, por alguna razón, tú has hablado mal, has dicho cosas negativas de un hijo o una hija de Dios, o has maldecido, pronunciado, tenga cuidado, ore y arrepiéntesele y pídale a Dios, porque Dios lo dice bien claro. Cuando este profeta bendijo al pueblo de Israel, porque dice bien claro que Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, al proclamar esa bendición también proclamó males para el pueblo de Moab y para el rey de Moab, y sufrieron ellos y fueron exterminados por voluntad de Dios. Ahora, hay una parte importante. La gente piensa que las enfermedades y ciertos males que nos van ocurriendo los ven como maldición, y la palabra de Dios dice lo contrario. En una parte del evangelio que no me acuerdo, una persona que estaba ciega, Dios le dio la vista, y otros dijeron los fariseos, ¿por quién estaba ciego? ¿Por el pecado de sus padres o por quién? Y Jesús le dijo, no, eso no es por el pecado de sus padres, eso es para que exactamente como dice la hermana Mónica, para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces hay situaciones en las que los seres humanos las ven como maldiciones, pero no son maldiciones, es para que se manifieste ¿qué? La gloria de Dios. Ese es el caso de José en Génesis 37 y otros capítulos adelante, donde vemos que José sufre un montón de males, ¿verdad? Sufre que es secuestrado por sus propios hermanos, despreciado por sus propios hermanos, es vendido y todavía es llevado como esclavo, y cuando está ahí, la esposa del gobernador lo trata de seducir y lo calumnia y lo manda a la cárcel, y va sufriendo un montón de situaciones bien fuertes, pero según esto nos está diciendo que ese mal que él sufrió, Dios cada vez que él sufría un mal lo convertía en bendición. ¿Pero por qué lo convertía en bendición? Porque
José se apegaba a Dios, dependía cada vez más de Dios. Entonces esos males se iban convirtiendo en una preparación para una bendición. Cuando él fue vendido, Dios lo preparó porque iba a servir. Y cuando este gobernador de Egipto vio la eficacia, la audacia y la inteligencia de José, lo nombró su ayudante. Y casi que era prácticamente, ¿verdad? También estaba muy a la par del gobernador. Bueno, de ahí viene la situación fuerte que esta mujer trata de seducirlo y lo calumnia. Otro sufrimiento. Bueno, a la cárcel. De la esposa de Potifar. Potifar. Entonces ahí a la cárcel. Y entonces, ¿qué podría haber dicho José? Bueno, pero es que Dios no me quiere porque mis hermanos me trataron mal, me vendieron, me quisieron matar. Y ahora esta mujer que me quiere hacer daño, que me levantó un falso, que querían que yo me acostara con ella y en la cárcel y que yo soy inocente. No hizo eso, dependió de Dios, se apegó a Dios y Dios lo bendijo. Y ahí viene que él pudo interpretar los sueños de las dos personas que estaban en la cárcel, y cuando se le convierte el sueño, se le hace realidad a los dos, al copero, cuando está de nuevo con el gobernador, se acuerda. Si José me interpretó el sueño, y cuando este hombre tuvo el sueño que ya conocemos nosotros, ¿verdad? Estamos hablando de ese sueño donde habían espigas débiles y espigas fuertes, vacas gordas y vacas flacas. Y José entonces lo mandan a llamar e interpreta ese sueño. Y se convierte y es de gran bendición. Y José, en ese dolor, en ese gran sufrimiento, cuando se encuentra con sus hermanos, también Dios lo va preparando para una bendición que es perdonar. Cuando tengamos un dolor, cuando alguien nos haga algo, Dios también nos prepara para esa bendición que es el perdón. Y José le dice a sus hermanos que ustedes pensaban que lo que me han hecho es un mal, pero no se preocupen, eso no es un mal. Dios me trajo aquí, Dios permitió todo eso para poderlos ayudar a ustedes y para poder salvar a este pueblo y bendecirlos. Así que cuando nosotros tengamos ese mal que pareciera ser maldición, no es maldición, es una preparación para la bendición que Dios tiene para ti. Entonces, un mal como cuál puede ser la escasez, puede ser una enfermedad, puede ser un desprecio, puede ser una ofensa. No lo tomemos como un mal, sino que es una preparación para una bendición grande que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y en José había una experiencia, cada rato Dios le decía, y Dios estaba con José, y Dios estaba con José. Igual en la historia de Jabes, la mamá le puso Jabes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la mamá decía, lo he parido con dolor, y eso significaba dolor. Y Jesús y Dios cambió esa historia de dolor porque él sufría, porque no solamente era el nombre, sino que los acontecimientos que él sufría eran de dolor, de pobreza, eran de discriminación. Y él ora con esperanza y dice, ay Señor, si tan solo ensancharas mi tierra, si me bendijeras. O sea, cuando está diciendo que ensanche la tierra, quiere decir que no tenía nada, que tenía muy poquito. Y Dios dice, escuchó su oración. Y dice la palabra que Jabes
de los hijos de Esbón era el más sabio de todos. Amén. Entonces, cuando tú sientas rechazo, desprecio por las personas que tal vez ahora que tú te haces cristiano ya no te vuelven a ver, ya no están contigo, recuerda que Dios va a ensanchar tu territorio, que Dios está convirtiendo ese sufrimiento en bendición. Igual le pasó a Abigail, la tuvo que despedir Abraham con su hijo Ismael, y en el desierto ya se echó a llorar y dijo: yo me voy a apartar porque no quiero ver cómo muere mi hijo, no quiero ver la muerte de mi hijo. Y dice la palabra en Génesis 21 que Dios escuchó el llanto de Ismael. Y porque ya no había agua, no tenían comida, y volvieron a ver y había una fuente de agua. Y Abraham tuvo dolor cuando Dios le dijo: haz caso. Sara le dijo: tienes que despedir yo no quiero que se quede aquí, porque resulta que Ismael empezó a molestar a Isaac, y Sara vio eso y dijo: ay no, aquí mejor que se vayan, mejor échalos de aquí. ¿Y qué significa para una mujer sola con su hijo que lo echen en un desierto? Es dolor, es sufrimiento, pero Dios ya tenía su plan, y si no lo hubiera echado, ahí se hubiera quedado, no hubiera tenido herencia, descendencia. Dios le dio un pueblo grande, también de 12 tribus a Ismael. Entonces vemos cómo esto que parece una maldición es una preparación para una bendición, porque si no se hubieran ido, no hubiera tenido ese pueblo grande. Y Dios le dijo a Abraham: échalo, y a Abraham le pareció muy feo, le dice: no tengas miedo, también a tu hijo lo voy a bendecir, porque este es tu hijo. Pero la promesa es para Isaac, por eso tenía que partir él, pero también recibió su bendición. A Job, todos los dolores, la enfermedad, el sufrimiento, la burla de sus amigos, la burla de su propia esposa, que le dijo: maldice a Dios, ¿por qué lo bendices? ¿Por qué lo obedeces? Y mira, solo males te llegan. Y sin embargo, Job confió en Dios. Y no renegó, y todo ese dolor, todo ese escarnio en su piel, en su cuerpo, y toda esa pérdida de sus amistades, Dios la multiplicó en bendiciones. Y bueno, nosotros decimos: bueno, ¿y qué es una bendición? Igual que, como decía, maldición es decir males para una persona o un grupo, o lo que Dios está diciendo, sino una advertencia: si no obedeces te puede pasar esto, como dicen los papás a los niños, ¿verdad? Si no haces esto, no te voy a llevar de paseo. Pues si no obedeces a Dios, pues esto te va a pasar. Pero la palabra de Dios nos dice que esas maldiciones ya no son iguales. Si nosotros desobedecemos hay consecuencias, pero la maldición del pecado, de la muerte, las maldiciones de nuestro pecado, las consecuencias son curadas definitivamente en Jesucristo, porque Él es nuestra mayor bendición. Digamos juntos: Cristo es mi mayor bendición. Y bendición es lo contrario de maldición, es expresión de un deseo bueno hacia una persona o grupo.
La bendición de un padre a sus hijos, de una madre a sus hijos. Si nosotros estamos diciendo que es un decir, algo bueno, papá, mamá, bendigan todos los días a sus hijos, díganle, ustedes van a hacer grandes cosas, ustedes son hombres y mujeres de bien. A veces uno en un enojo puede decir, si no haces esto te va a pasar y cuando estés grande vas a llegar a ser un inútil. No es que los papás le van a decir, no, Dios va a ser de ti un gran hombre, Dios va a ser de ti una gran mujer, Dios tiene para ti grandes planes. Y esto también hoy, porque tú eres un hijo y una hija de Dios, también como en nombre de Jesús te digo, Dios tiene para ti grandes planes, aunque a veces sientas dificultades económicas, dificultades en salud, dificultades en cosas que en el mismo pecado, recuerda que Dios tiene esa bendición grande para ti. Amén. Desde que la Biblia fue escribiendo la historia, Dios ha ido bendiciendo a su pueblo y ha ido bendiciendo a personas. Por ejemplo, Melquisedec bendijo a Abraham. Abraham bendijo a sus hijos. Igual así sus hijos bendijeron a sus hijos y iban siendo bendiciones de generación en generación. Igualmente los profetas, Dios los puso para que fueran bendiciendo al pueblo, pero también puso cuidados, advertencias. Mira, si caes en idolatría, esto es lo que te puede pasar. Si obedeces a Dios, dice en Deuteronomios, bendito será el fruto de tu vientre, bendita será tu canasta de amasar. Si te persiguen por un camino los enemigos, por 10,000 podrás huir. Igual es hoy para ti. Tú estás obedeciendo a Dios, tú estás poniendo la fe en Cristo. Dios bendice el fruto de tu vientre, Dios bendice tus hijos. Qué orgullo para un papá o una mamá saber que sus hijos están siguiendo a Cristo, que se acuesta tranquila, que no está pensando en que, ay, mi hijo, mi hija, ¿verdad? Qué orgullo para un padre o una madre saber que sus hijos son hijos salvos, que son hijos de Dios. Esa es la tranquilidad más grande. Dios dice, bendigo tu canasta de amasar. Y si no obedeces, si caes en la idolatría, si no me sirves de corazón, ¿qué pasa? Pues todo lo que hagas no va a tener fruto. Y dice el Señor que cuando nosotros obedecemos sus mandatos, todo lo que hagamos va a tener buen fruto. Él va a abrir los cielos, los tesoros del cielo, y que todo lo que nosotros hagamos va a tener buen fruto. Así que eso es una bendición de Dios hoy para ti. Dice en 1 Pedro 3, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Eso es algo muy importante también. Si Dios ha convertido nuestro mal en bendición, también nosotros tenemos que bendecir y devolver el mal por bien, dice. Porque nosotros somos herederos de una bendición. ¿Y cuál es la bendición? El cielo. Pero también Él prometió que aquel que lo sigue, dice, deje padre y madre por mí, yo le daré en heredad del cielo, pero también le daré bienes en la tierra, ¿verdad? Pero la mayor bendición es la salvación. Dios dice en 2 Corintios que somos nuevas criaturas, y que en Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. ¡Qué mayor bendición! ¡Qué mayor bendición saber que nosotros, aunque somos pecadores, Dios convirtió la maldición de la muerte, de la condena, y se fijó en nosotros y nos dio esa bendición
de la vida eterna. Dios te ha bendecido y te ha dado la vida eterna. Eso es el mayor regalo. Te ha dado a Jesucristo. Y quiero leer, para terminar, a ti, heredero y heredera de la bendición de Dios. Esta bendición que Dios dio al pueblo de Israel, que también la da a ti. Quiero que cierres tus ojos y recibas esa bendición. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por cuanto por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo. Tú eres pueblo de Dios. Tú eres parte de ese pueblo de Dios. Como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Dios y andes en sus caminos. Y todos los pueblos verán, todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra y en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá Jehová tu buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no quitarás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. En nombre de Jesús tú eres cabeza y no cola. ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho nacer de nuevo, porque eres hijo, hija de Dios. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Estarás encima. Dios te ha puesto por encima, no debajo. Por eso es que tenemos que actuar con dignidad, porque Dios nos ha puesto por encima. No estamos debajo. Si obedeces a los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas, y para que no te apartes de todas estas palabras que yo te mando hoy, no te apartes ni a diestra ni a siniestra para ir detrás de dioses ajenos y servirles. Eso es lo que Dios pide hoy. Simplemente que le amemos con todo el corazón y que le sirvamos de todo corazón. Y recibamos de todo corazón y con ese amor esas bendiciones. Así que este año que se está acabando es un año de bendiciones y el que viene es un año de bendición.